Doble tracción. Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Doble Tracción, un espacio de periodismo tan incisivo como una colonoscopía sin anestesia, y de periodismo tan bueno que da risa, no tanta risa como el megacaso de evasión anunciado por el Ministerio de Hacienda, pero damos risa. El Ministerio de Hacienda quedó como esos maes en Grindr que rajan de tener una artillería súper pesada y a la hora de los hechos como ni un corta uñas. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice simplemente Ernie, como Adele es simplemente Adele, Taylor Swift es simplemente sobrevalorada, y el Consejo Universitario simplemente es el órgano más poderoso en la UCR porque norma absolutamente todo. Es como la Asamblea Legislativa, pero sin Pilar Cisneros robándose el show todos los días. El estudiantado cuenta con 2 representantes en el Consejo Universitario, y esos 2 puestos son los únicos con remuneración en el movimiento estudiantil. Entre horas y dietas reciben alrededor de $500,000 de colones por mes. Entonces es un puesto importante, no solo por su poder, sino también pues porque todo el mundo, como costarricenses, han pagado para que representen al estudiantado de la mejor manera. Y si no lo hacen, pues las pagamos todos, porque finalmente la UCR, solo en la parte de docencia, gradúa al año como 5,000 profesionales nuevos. La semana pasada tuvimos a una de esos representantes, Natasha García, electa desde el partido Integra, y hoy tenemos a Valeria Bolaños, estudiante de Ciencias Políticas, electa desde el partido Alternativa, que también ocupa el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante, simplemente FEUR, porque ese nombre es tan largo que roba demasiado tiempo repetirlo en un programa de 55 minutos como este. Valeria, ¿cómo está? Todo bien, por dicha, Ernie. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y volvemos a entrarle con la doble tracción a las coyunturas con las que tendrá que lidiar Valeria este año desde su puesto en el Consejo Universitario, y a las propuestas con las que fueron electas, o bueno, fue electa en campaña el año pasado. Esto es la doble tracción, ya venimos. Hacemos periodismo tan incisivo como colonoscopía sin anestesia. Lo hacemos con humor tan descarado como un presidente. Acosador comprobado. Llantos y risas sacamos. Sin respuestas lo jalamos. La doble tracción, miércoles 4 p.m. Estamos de vuelta, listos para entrarle con la doble tracción a, pues, una de las representaciones ante el Consejo Universitario con las que cuenta el estudiantado de la UCR. Estamos con Valeria Bolaños, quien es estudiante de Ciencias Políticas, electa desde el partido Alternativa. Con ella, pues, vamos a entrarle a las coyunturas con las que va a tener que lidiar este año desde su puesto en el Consejo Universitario, y también a las propuestas con las que fue electa. Valeria, empecemos por la coyuntura en la que usted fue electa. Este año, las sillas con las que cuenta el estudiantado para representarles ante el Consejo Universitario quedaron divididas entre usted, del partido Alternativa, que también dirige el directorio, y Natasha García, del partido Integra, a quien entrevistamos la semana pasada. En ocasiones anteriores, eso ha significado una relación tan cordial entre representantes estudiantiles como las de un mitómano con un polígrafo. Entonces, Natasha, esta vez las sillas están divididas entre 2 partidos, pero ¿está dividida la representación estudiantil ante el Consejo Universitario? ¿O usted sí ve posible trabajar en equipo con Natasha y así es como visiona usted este año? A ver, no solo lo veo posible, es básicamente la ruta que hemos trazado en conjunto las 4 personas que quedamos electas para trabajar en el Consejo Universitario durante este año. Desde que Nat y yo quedamos en el puesto, nos reunimos y tomamos la decisión de que íbamos a trabajar en conjunto por el bienestar del estudiantado. Tenemos agendas complementarias, de hecho, no son tan diferentes. Tenemos agendas complementarias que nos interesa trabajar en conjunto, proyectos que incluso tenemos en común, como por ejemplo las propuestas relacionadas a becas. Son intereses que tenemos básicamente en común debido a que son cuestiones que afectan profundamente a la comunidad estudiantil actualmente. Entonces, sí, desde el inicio es lo que hemos posicionado, que vamos a trabajar en conjunto y hasta ahora lo hemos hecho.
Perfecto, qué dicha, porque yo le dije a Natasha, la próxima semana le pregunto a Valeria, vamos a ver si me dice exactamente lo mismo, y dice, si no, ahí un rompimiento de corazón va a ser. Entonces, por dicha, dijeron exactamente lo mismo. Bueno, o sea, comparten el mismo espíritu de lo que nos dijo Natasha la semana pasada. Ahora, que dicha que mencionó becas, porque una de las propuestas que ustedes tienen se llama Que me alcance la beca. Y ahí prometen buscar redefinir el monto por alimentación y ampliar ese beneficio para que se deposite sin importar el horario matriculado. La UCR para este año contará con un crecimiento real casi nulo, porque el acuerdo con el gobierno fue mantener el presupuesto del año pasado y un ajuste por inflación de un 1%. O sea, nada. Por lo tanto, no entró realmente dinero para muchas nuevas inversiones este año. Y esa ha sido la tónica en los últimos años. Entonces, cuando ustedes plantean este aumento a uno de sus componentes de becas, ¿de dónde ven posible sacar el dinero? Bueno, cuando nosotros estamos en el proceso de construcción del plan de trabajo, desde el inicio, lo que hacemos básicamente es plantear un montón de problemas que tiene la comunidad estudiantil actualmente y posibles soluciones que encontramos. En esa búsqueda de soluciones se nos caen un montón y nos damos cuenta que hay varias que no son posibles. Concretamente con el tema de becas, es un tema complejo que sabemos que también ya se viene trabajando desde hace bastante tiempo en la Comisión de Asuntos Estudiantiles, que en algún momento se estuvo trabajando en casos de manera individual, que luego se planteó una propuesta de reforma integral al reglamento de becas. Cuando estuvimos construyendo el plan de trabajo, ahí estaba como ese asunto de que si la reforma sí, que si la reforma no. Entonces también sabíamos que eso era algo que iba a ser muy importante, pero simultáneamente, aparte de lo que ya se está trabajando en el Consejo Universitario, teníamos pensada una idea, digamos, una alternativa de financiamiento a esta propuesta que tiene que ver con redistribuir. Vamos a ver, la plata que se recolecta a través del vínculo de remuneración externa no se puede utilizar en nada que no tenga que ver con investigación, únicamente se puede utilizar en investigación. Entonces, lo que estuvimos pensando era la posibilidad de, sin disminuir, vamos a ver, sin afectar el monto que se brinda a investigación, tratar de fomentar la cantidad de dinero que recibe la universidad a través del vínculo de remuneración externa para distribuir un poco de dinero hacia la parte de becas que nos permita justamente desarrollar este tipo de propuesta. Esto es algo que no se puede trabajar exclusivamente desde el Consejo Universitario, en realidad tendría que trabajarse en conjunto con Rectoría porque es una cuestión ya más presupuestaria, no es nada más como de aprobar o no, pero es parte de lo que desde campaña posicionamos. Aparte, y también está el asunto de que ya dentro del Consejo tenemos que ver más o menos cuál es el estado actual de la reforma que se venía trabajando del reglamento de becas, que eso básicamente va a cambiarlo todo, pero eso es básicamente como habíamos pensado desarrollar la propuesta en principio. Ok, o sea, lo que entiendo es que a este momento es a través de esa redistribución que usted menciona que ven posible aumentar ese beneficio. Sí, ahorita yo priorizaría ver cómo está la comisión, o sea, y ese es como el plan en este momento, ver el estado de la comisión, ver cómo está ahorita el asunto de la reforma. Los mismos miembros del Consejo Universitario nos han comentado que la Comisión de Asuntos Estudiantiles el año pasado quizás no dio tantos frutos como debía dar. Entonces, de hecho, también por eso fue que Nat y yo tomamos la decisión de estar las dos, ambas representaciones estudiantiles dentro de la comisión, también como para poder dinamizar un poco más el asunto. Pero en caso de que, o sea, usted me preguntó la manera en la que nosotros lo pensamos en campaña, así fue como lo pensamos en campaña, pero ahorita también es importante valorar lo que se esté desarrollando dentro de la comisión. Pero entonces, ¿sí no le parece asequible lograrlo este año tal cual estaba planteado? A ver, para este año es complejo por el hecho de que ya se aprobó un presupuesto, pero la idea es que entonces podamos posicionarlo ya sea para el próximo año o que por lo menos ya quede ahí una reforma o quede posicionamiento, quede ya pujante el asunto de que se dé ese cambio necesario dentro del régimen de becas. Ok, usted me dice que usted lo que vería más, o sea, como por donde debería empezar la cosa ahorita es por revisar lo que está en comisión, ¿correcto?
Me mencionó también que ustedes en campaña o cuando elaboran esta propuesta, pues identifican un montón de problemáticas que afectan al estudiantado, pero que pueden cambiar las situaciones, ¿verdad? Que influyen o factores que influyen sobre estas propuestas. Esto es algo de lo que yo conversé con el último expresidente de la FEUR, con Hassan Lobo, que es de la tendencia de ustedes también, y es que ya en estos momentos el partido al que ustedes pertenecen es realmente el partido con mayor experiencia en el movimiento estudiantil, ¿verdad? Es el único que se ha mantenido constante desde que volvió en 2014. Los demás partidos pues han ido y venido, ¿verdad? Los partidos de oposición, ¿verdad? Entonces, uno pensaría que ya ese tipo de factores de qué está pasando en comisión, de la situación presupuestaria, ya deberían ustedes contar con la experiencia para preverlos, ¿no? O sea, ustedes han estado a la cabeza de las negociaciones del FES, han estado a la cabeza pendientes de lo que ha pasado en Consejo Universitario. Creo que no han perdido representación estudiantil en el Consejo Universitario durante muchos años. Entonces, ¿por qué es que siguen sucediendo estas cosas donde se plantean propuestas que ustedes ya tienen la experiencia o deberían tenerla para saber, ok, esto no se puede plantear o no se puede plantear así porque va a resultar dificilísimo hacerlo, etcétera? A ver, Ernie, yo creo que, vamos a ver, evidentemente dentro de la agrupación existe un proceso de memoria histórica, de aprendizajes vinculados a esto que usted dice, que ya hay mucha gente que ha estado en puestos de representación y esa es experiencia que queda dentro del partido. Pero también hay una cuestión como más inmediata vinculada a lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, lo que menciono de esto que se estaba trabajando de la reforma con respecto al reglamento de becas. Entonces, generalmente, bueno, yo en este momento no estoy metida en las cosas de alternativa. Entonces, por lo general sí se da no una ruptura, pero yo no estoy constantemente compartiéndole quizás a la gente de alternativa, vean, esto es este es el proyecto que estamos trabajando ahorita en comisión, con todos los proyectos que estamos trabajando en el Consejo Universitario. Entonces, pienso yo que por ahí viene el hecho de que, a pesar de que, por ejemplo, en ese momento estaban Miriam y María José en el Consejo Universitario, tampoco es como que hubiese un acceso a la información tan directo o mucho más directo que el que tenía cualquier otra persona estudiante en el momento, más allá de poder ver las sesiones que ya se estaban transmitiendo en vivo y poder revisar las actas. Pero sí, quizás sí hay elementos de consulta a personas que ya han estado en el pasado en el Consejo Universitario, pero las cuestiones más relacionadas como a casos específicos que se están viendo en su momento, sigue siendo información de difícil acceso. Usted conoce perfectamente que el Consejo Universitario sigue siendo un espacio muy hermético, a pesar de que ya hayan transmisiones en vivo de las sesiones. Y esto que usted menciona le hace pensar en algo que usted puede hacer para que no suceda lo mismo en una eventual transición a las siguientes representantes estudiantiles en el consejo. Porque, digamos, por un lado mucha gente a veces teme el continuismo, no sé qué, pero por otro lado, el chiste del continuismo también es que si algo se está haciendo bien, pues que se pueda continuar, o como sucede en el consejo universitario, que muchas veces hay cosas que se tienen que arrastrar de año a año, porque no es como que todo se va aprobando, como que todo lo que se hizo en 2023 también se aprobó o no se aprobó en 2023, sino que van llegando cosas que tal vez se hicieron hace varios años. ¿Hay algo que usted ha pensado en hacer como para lograr transferir o darle continuidad a ese conocimiento que usted va a generar durante este año? A ver, desde campaña, nosotros teníamos total claridad de que queríamos tener una gestión muy transparente y muy transparente hacia la comunidad estudiantil, no solo hacia, digamos, en este caso como alternativa o hacia la militancia. Ya si la militancia y el partido se interesa en absorber ese conocimiento y esa información que nosotros estaríamos compartiendo, pues sería la idea y sería lo ideal. Pero yo creo que las acciones que desarrollaríamos irían como por ese lado, tratar de visibilizar mucho, de comunicar,
de dar a conocer lo que está trabajando en el consejo universitario, cómo funciona, porque también a veces es como medio complejo. Usted como que sí ve las actas y dice como, ajá, ¿y qué? O sea, como que es medio difícil de comprender cuando usted no entiende el sistema de adentro, bueno, que las comisiones, que el pase a comisión, que se devuelve, que todos lo conocen en plenario. Ese tipo de dinámicas yo creo que son como importantes para que la gente pueda entender los asuntos que se están tratando en el consejo universitario y pueda darle seguimiento. Entonces es parte de lo que también buscamos desarrollar, una gestión bastante transparente que permita a las personas conocer eso. De acuerdo. Ustedes también prometieron en campaña crear un instituto de traducción académica, con el objetivo de que las personas estudiantes puedan acceder a los materiales que necesitan, pero traducidos al español y a lenguas nativas en Costa Rica. Esta propuesta es otra que también demandaría nuevos recursos. ¿De dónde sacarían esos recursos en este caso? Ahorita la idea sería esta propuesta, obviamente se tendría que trabajar desde la Comisión de Investigación y Acción Social del Consejo Universitario. Entonces, a partir de ahí tendríamos que solicitar como las proyecciones de gasto, como para poder también ver de dónde vamos a sacar la plata. Porque si no sabemos específicamente cuánta plata va a implicar, necesitamos también como tener ese monto en específico. Ahora, en principio, se había pensado trabajar a través de horas estudiante, en conjunto con la Escuela de Lenguas Modernas, que esto nos permitiera también como desarrollar un trabajo más conjunto con diferentes instancias de la universidad. Entonces esa era básicamente la hoja de ruta que tenemos trazada con respecto a la propuesta. Ahora, esta y hay otras propuestas que, como le digo, demandan nuevos recursos de una u otra manera. Eso implica entonces un aumento en el FES de una u otra manera. Pero ustedes como FEUR, a pesar de que este año van a tener la representación en la comisión donde se negocia eso, realmente tienen poquísimo control sobre la negociación que tiene el gobierno con las universidades sobre el presupuesto. El año pasado, por ejemplo, ni siquiera todas las universidades estaban impulsando un aumento en el FES, ¿verdad? Entonces, ni siquiera es ponerse de acuerdo, ni siquiera es que estén en la misma página con el gobierno, es que estén en la misma página con hasta su propia universidad, puede ser. Entonces, ¿no les da miedo que se termine cayendo en demagogia con estas propuestas? O sea, propuestas que dependen de un aumento en el FES cuando ustedes realmente tienen poquísimo control sobre el FES. No porque quieran, sino porque pues, está normado constitucionalmente cómo se hace la negociación y realmente ustedes lo más que pueden ser es una voz y en este caso pues una voz con presencia en la comisión de negociación, en la comisión de enlace. Claro, yo eso lo entiendo, pero de hecho la idea o partiendo también de esos retos y de esas dificultades que tenemos es que a partir de lo que logramos identificar en el Consejo Universitario, las propuestas tienen que ser flexibles. O sea, por ejemplo, hay una esencia relacionada al Centro de Traducciones Académicas que tiene que ver con su objetivo. Si al final tenemos que cambiar centro por instituto o tenemos que modificar alguna cuestión para poderla acomodar dentro de lo que nos permita el presupuesto de la universidad, bueno, eso se modifica. Pero el objetivo es en realidad lo que va en la esencia o en el espíritu de la propuesta, que tiene que ver con la cuestión de que exista por parte de la universidad esta instancia que facilite documentos traducidos a diferentes idiomas. Entonces, por ahí es un poco hacia donde va la línea de cómo buscaríamos asegurar cumplir lo que prometimos en campaña, básicamente. Ok. Más adelante podemos profundizar un poquito más sobre eso. Ahora, en la propuesta de ustedes, que se llama, y cito, las horas también son trabajo, se comprometen a trabajar en la creación de un capítulo de garantías estudiantiles en el reglamento de horas estudiante, asistente y horas asistente de posgrado, con el objetivo de que se aseguren derechos a la población estudiantil que hace horas en distintos espacios de la universidad. ¿Cuáles son un par de esas garantías en las que ustedes están pensando? Porque la propuesta se llama las horas también son trabajo, pero jurídicamente no podrían considerarse trabajo porque entonces la UCR, por ejemplo, entonces tendría que asegurarlo a uno, si uno es asistente, ¿verdad? Y yo lo menciono porque justamente esa ha sido, no una problemática, pero ha sido una cuestión que a uno le deja muy claro cuando uno hace horas, que es como,
esto no es trabajo. O sea, ¿me entiende? Como, esto no es trabajo, porque usted no puede estar trabajando aquí. Entonces, como la propuesta de ustedes incluye esa palabra, quisiera que tal vez nos aclararan como por dónde es que están viendo un par de esas garantías que ustedes consideran que hay que incorporar. Ya mencionó trabajo, ¿verdad? Sí, quizás ahí tiene razón en el sentido de que el nombre de la propuesta puede generar algún tipo de confusión y de hecho el mismo reglamento de horas eso se establece, el hecho de que no es como trabajo, pero bueno, el sentido de lo que queríamos transmitir a través de la propuesta, como por poner un ejemplo específico, tenía que ver con que muchas veces cuando se asignan horas, en realidad la gente no tiene claridad de cuál es la carga que se le está asignando. O cuáles son las tareas que va a tener que desarrollar cuando se le están asignando estas horas. Y esto genera problemas en el sentido de que a veces es más carga de la que le están pagando o simplemente no hay claridad de cuáles son las tareas que tiene que desarrollar. Entonces, de hecho, lo que se buscaba agregar era un artículo específico al reglamento de horas que tiene que ser relativamente, o la idea es que sea parecido al que se establece en el reglamento del régimen académico estudiantil con respecto a la guía que se entrega en la primera clase de cursos, que bueno, es la carta del estudiante, que viene como ok, el nombre del profe, el correo, y viene, o sea, y ahí vienen que tiene que incluir los objetivos del curso, que tiene que incluir, no sé, las metodologías, la rúbrica. Entonces, la idea es que a la hora de asignar horas y a la hora en la que sale el concurso de horas, también tenga que entregarse a la persona estudiante una carta al estudiante de este tipo, en donde vengan los diferentes, básicamente los diferentes aspectos específicos de las tareas que va a desarrollar, digamos, la cantidad de, la distribución de alguna manera de que efectivamente, si a mí me están asignando 6 horas, bueno, me van a dar trabajo para 6 horas, digamos, y las tareas que voy a tener que desarrollar de manera lo más específica posible. Sí, como lo que diría un contrato, pero esto no es un contrato. Básicamente. O sea, para que no se den ese tipo de confusiones que muchas veces se dan. Otra propuesta de ustedes relacionada con accesibilidad e inclusión es Consejo Universitario en LESCO, donde ustedes lo que proponen es que las sesiones del Consejo Universitario, que hasta hace poco se volvieron abiertas al público y transmitidas, pues que entonces también cuenten con interpretación del LESCO. Yo quisiera montarme sobre esa propuesta que ustedes se enfocan en accesibilidad y preguntarles por otros espacios de accesibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con todos los servicios que da la UCR, como las SODAS, o qué pasa con todos los docentes que dan clases? El Consejo Universitario puede normar que únicamente empresas que ofrezcan sus servicios de manera inclusiva o accesible, los menús, por ejemplo, puedan administrar una SODA o una ruta de bus, ¿verdad? También pueden normar que cualquier nuevo docente en la UCR tiene que llevar capacitaciones en accesibilidad e inclusión para que no pase lo que algunos estudiantes han reportado en este programa, que es, por ejemplo, que llegan a la clase y un docente les cuestiona que por qué tiene que mandar a hacer accesible su material para alguien no vidente. ¿What? Entonces, hacer que la accesibilidad sea requisito para trabajar o dar servicios en la UCR, que es un espacio declarado libre de discriminación, ¿es algo que usted podría impulsar durante este año o es algo que usted considera que se puede dejar que continúe todavía? Porque yo de donde lo veo es en esa contradicción, ¿verdad? Donde la UCR está declarada libre de discriminación, pero puedes trabajar sin capacitarte en estos temas, pero puedes dar servicios, puedes aprovechar el espacio en una SODA y dar servicios en un espacio libre de discriminación, pero no haciendo tus servicios inclusivos o accesibles. Sí, yo concuerdo completamente y me parece que es algo que se podría comenzar a posicionar. Ahora, como venimos diciendo con todo el resto de propuestas que mencionamos, al menos con respecto a cuestiones específicas de cosas que sí ofrece la U, esto implica plata. Digamos, porque por ejemplo ya yo estoy comenzando a trabajar la propuesta específica de Según Lesco, entonces la primera traba que nos encontramos de una vez es, ok, ¿y de dónde? Entonces, ¿qué si plaza? ¿Qué si horas? ¿Qué si servicios profesionales? ¿De dónde? Y el hecho de ya empezar a trabajarlo como una cuestión integral desde los servicios de la U sería complejo, pero de fijo yo creo que es una lucha que tiene que darse y que yo estaría completamente dispuesta a posicionar. Ahora, con respecto a que sea un requisito hacia
entidades externas a la universidad que ofrecen servicios a la U, yo lo veo completamente factible. Ah, bueno, ok, porque eso era lo que le iba a decir, que en el caso de las sodas, en el caso de los buses, eso representa tal vez más recursos, pero para los de las sodas y los buses, ¿verdad? Que son empresas externas. Y de ahí, si usted quiere brindar sus servicios dentro de este espacio UCR, que es libre de discriminación, pues ya haga sus servicios inclusivos o accesibles, ¿verdad? Y sí, eso no le debería representar a la UCR ninguna erogación. Gasto extra, ajá. O sea que sí podría impulsarlo usted este año. Sí, completamente, ya lo apunté. Ok, bueno, después nos vemos en la entrevista de cierre para ver cómo le fue con eso. Yo espero genuinamente, porque bueno, ahorita llevamos muy poquito tiempo y no podemos tampoco hablar mucho sobre cuestiones que ya hayamos desarrollado. Yo espero que podamos tener un espacio más adelante en donde ya podamos hablar de lo que se hizo. Ahí cuenta con Natasha porque ella me dijo que también. Entonces más bien al final del año hacemos una como de rendición de cuentas donde vengan las dos y podemos compartir perfectamente. Ok, ahora, horarios accesibles es otra de las propuestas de ustedes, donde proponer, valga la redundancia, la creación de una comisión especial para el diagnóstico de oferta y demanda de horarios de los cursos de la Universidad de Costa Rica. Dice, trabajaremos para que los resultados del diagnóstico sirvan como guía para la oferta de horarios de cada unidad académica y del sistema de estudios de posgrado. Ustedes en otra parte del plan de gobierno indican que ustedes impulsarían en cada unidad académica que se tomen esas acciones para hacer esos horarios nocturnos, por ejemplo. Ahora, ustedes en esta propuesta, como leí, hablan de una guía para las unidades académicas. Pero en el consejo universitario ustedes pueden hacer que no sea una guía, que sea una norma, esos horarios accesibles. Según 2 reportajes nuestros realizados con datos de registro y de la Vicerrectoría de Docencia, durante una década los horarios nocturnos, que son los más accesibles para personas que trabajan, se han mantenido en promedio en un 20% del total de horarios de la UCR. O sea que de cada 10 horarios que hay, 2 son nocturnos. Hay unidades que ni siquiera tienen un horario nocturno, o sea, no tienen ni una clase con un horario nocturno. Entonces, yo quisiera problematizarle a usted la cancha, Valeria, y preguntarle por qué limitarse en esta propuesta a dejar esa información como una guía para las unidades, en lugar de aprovechar la facultad de normar que tiene el consejo y, por ejemplo, normar la obligatoriedad de que un porcentaje de los horarios tiene que ser en la noche, ¿verdad? Ahí caemos en exactamente el mismo problema que hemos venido desarrollando hasta ahora, la cuestión de la plata. Y tiene que ver con los horarios docentes que tiene ahorita la universidad. Que a ver, sí, nosotros podríamos quizás normar o tratar de normar algo desde el consejo universitario, pero si las unidades académicas no tienen, digamos, los horarios docentes para poder hacerle frente a esa norma, de ahí no va a servir de mucho porque no se puede aplicar. Pero podrían reestructurar con los horarios que ya tienen. O sea, si ahorita están dando el 100% de sus horarios, y esos son 20 horarios, digamos, o sea, la plata que tienen para los tiempos es 20 clases, 20 horarios. Y ustedes norman que 5%, 10% tienen que ser nocturnos, pues ya mandan esos mismos profesores a la noche. Sí, en su momento yo había hecho esa misma consulta cuando estuvimos trabajando con la propuesta para ver la posibilidad de que si fuera una cuestión como que fuese más normativa, y la respuesta que se me dio fue con respecto a esta cuestión de la plata, de la manera en la que las unidades académicas tienen que manejar la plata con respecto a las horas docentes. Pero es una cuestión que de fijo también se le puede dar seguimiento. De fijo vuelvo a lo mismo, las propuestas, el plan de trabajo está vivo, las propuestas tienen que ser flexibles. Si yo veo la posibilidad dentro del consejo universitario, obviamente, de que sea una cuestión obligatoria, pues vamos con todo, y de que sea una cuestión normada. Pero en inicio, cuando yo estuve haciendo mi investigación, esa fue la traba que me encontré. Pero cuando dice que dijeron eso, ¿quién le dijo eso? Ay, no me acuerdo, la verdad. ¿Pero autoridades de la U o...? No. Fue yo hablando, digamos, con personas que habían estado en el consejo universitario, consultando bueno, porque yo como periodista
no digo absolutamente nada que no sea un hecho. Ok. Entonces voy a decir lo siguiente. La engañaron, Valeria, porque... Le mintieron. Le mintieron, sí. Porque si la norma fuera que aumentara, o sea, si lo que se esperara fuera que aumentaran sus horarios, o sea, que si ahorita están dando 10 horarios y todos son en la mañana y lo que se pretende es que den entonces 5 más en la noche, ahí pues sí, porque es que estamos hablando ahí de más clases. Pero otra cosa es plantear que es un porcentaje de los horarios que ya se están dando sean nocturnos. Para eso no hay que invertir más recursos. Es decirle a tal profe que está dando en la mañana que vaya para la noche. Uh-huh. Y de hecho, toda la lógica esto lo comenté con Natasha también, porque por contrato al personal docente indica que se le puede incluso enviar a cualquier sede. O sea, ni siquiera es una cuestión de... O sea, por ejemplo, si yo estoy contratado en la UCR, mi contrato me obliga a que si al director se le ocurre enviarme a Limón, pues yo voy a Limón, ¿verdad? Y punto. El contrato no es exclusivo a ninguna sede. Entonces, por eso es que yo me pongo aquí en la línea de fuego para que si es mentira lo que estoy diciendo, que me vengan y me pidan un derecho de rectificación por difamación. Porque no es así, no es así. O sea, obviamente, más horarios, ahí sí implicaría más recursos. Uh-huh. Pero trasladar horarios para cumplir una cuota no tiene por qué implicar más recursos, a menos que las personas directoras no quieran ejercer esa potestad que tienen por contrato. Pero entonces, yo se lo dejo ahí como contexto para que, si es posible, o sea, no tiene por qué implicar más recursos, una cuota. Revisémoslo también en la entrevista de final de año. Perfecto. No, sí. Es más, hasta me puede WhatsAppear y decir, Mae, Ernie, pues aquí dicen lo contrario. Y entonces lidiamos con eso. Está bien. Ok. Ahora, yo quisiera hablar de algunos temas que no vi mencionados en el plan de gobierno. Por ejemplo, el tema de los salarios de la UCR, y eso es algo que le toca al Consejo Universitario lidiar con eso este año. La universidad está comprometida a este año presentarle al país una propuesta de reforma a su régimen salarial. Todo el año pasado, una comisión de salarios que estuvo examinando, identificó inequidades de hasta 400% entre salarios en un mismo puesto, etc. Y pues evidentemente tarde o temprano llegará al Consejo Universitario el momento de normar, bueno, ok, ¿cómo se va a reformar esta cosa? Eso no está presente en el plan de gobierno. Otra cuestión es el tema de la deserción. Yo imagino, según el sitio web del Consejo Universitario, usted ya está en cuarto año. Entonces me imagino que, así yo aquí investigo. Entonces, hizo la tarea, Ernie. Exacto, hice la tarea. Entonces me imagino que usted ha tenido la misma experiencia que yo tuve en generales, por ejemplo, de que uno entra a esos grupos enormes y después matricula generales 2 y como que se fue la mitad de la gente. O sea, ¿dónde están? Y después a lo largo de la U, a uno esa gente como que no la volvió a ver. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de ver qué estaba pasando con la deserción y pedimos datos a la oficina de registros sobre la cantidad de estudiantes que entraron en tal año durante una década, los últimos 5 años, y que nos dijeran cuántos de esos estudiantes en cada uno de esos años matriculó al año siguiente. Chan, Valeria. Resulta que nos dijeron que ellos no llevan seguimiento de esos datos. Y entonces nos terminaron dando la base de datos a nosotros para que nosotros hiciéramos el seguimiento. O sea, para que yo, por ejemplo, revisara que Valeria Bolaños, carné Chuchi, entró en 2015, 16, y ver si al 17 había matriculado Valeria Bolaños, carné Chuchi. Entonces, eso es una locura porque entonces no se le está dando seguimiento a qué pasa con toda esa gente que abandona la universidad. Y esos son 2 temas que no los vi presentes en el plan de gobierno de usted. Entonces yo quisiera darle la oportunidad a usted a que se refiriera a esos temas. ¿Qué ve usted que puede hacer al respecto desde su posición, verdad? Cuando no es toda poderosa, por supuesto, pero ¿qué puede hacer? Bueno, comenzando con la parte de los salarios, ese es un tema complejo
es un tema que, como usted mencionó, ya se venía trabajando en una comisión. Desde lo que yo estudié, desde lo que entiendo, la comisión básicamente lo que está desarrollando es la reforma del régimen salarial, que parte como de varias trabas que ahorita tiene la universidad, que incluye, por ejemplo, la ley marco empleo público con respecto a lo del salario global, y la cuestión de la regla fiscal y de lo que implican los gastos, y que entonces no podemos subir gastos en la U, y que entonces no podemos subir salarios, y que no podemos subir anualidades y todas estas cuestiones. Pero por otro lado también se vuelve una cuestión de pesos y contrapesos por el hecho de que también está la cuestión de derechos laborales, ¿verdad? Que no podemos arrebatar a la gente a pesar de lo que este otro lado quiera impulsar. Yo creo que también por parte de nosotros como representaciones estudiantiles no podemos adelantar criterio como del tema en específico, pero sí entiendo que eso es lo que se venía trabajando en la comisión y que probablemente es una cuestión que vamos a conocer más adelante en plenario. Eso por ese lado. Ahora, con respecto al segundo tema, en efecto, ahí no hay ninguna propuesta específicamente para la cuestión de deserción, pero bueno, yo creo que hay un tema importante al cual vamos a tener que darle seguimiento, que tiene que ver con ese tema, que es la propuesta que desarrolló Miriam del reglamento de matrícula, que justamente viene como a tratar de normar la cuestión de virtualidad, que me parece que es una oportunidad importante en la Universidad de Costa Rica. Hay un asunto que yo considero que es fundamental, y es el hecho de que ahorita la Vicerrectoría de Docencia está trabajando en una política justamente de cómo va a funcionar la virtualidad en la Universidad de Costa Rica. O sea, qué va a hacer la universidad en esa materia, cómo vamos a abarcarlo, porque con la pandemia lo que pasó fue básicamente que muchas unidades académicas comenzaron a impartir clases virtuales, o sea, daba una clase presencial a través de Zoom, y eso no significa educación virtual. Entonces, ahorita que ya volvimos y que estamos presencial, la Vicerrectoría de Docencia está trabajando en una política que ahora sí facilite herramientas virtuales para que la universidad pueda aprovechar ese tipo de recursos que ya también experimentamos un poquito. Y yo creo que es fundamental que exista una coherencia entre lo que se está trabajando en el reglamento de matrícula y lo que se está trabajando en la política de la Vicerrectoría de Docencia con respecto a la virtualidad, porque si no vamos a estar pateando para lugares diferentes y eso no tiene ningún sentido. Y es parte de lo que yo creo que vamos a tener que trabajar este año. Qué dicha que me menciona la parte virtual, porque esa es otra de las preguntas que tenía para usted. Usted menciona que nos contextualiza a todos, todas, que se está trabajando desde Vicerrectoría de Docencia una política sobre cómo se va a dar ese asunto. Está esta propuesta de reglamento que dejó Miriam, la anterior Consejo Universitaria. Entonces, yo quisiera preguntarle cuál es la visión de universidad que usted va a impulsar para que se manifieste, se materialice en esa, por ejemplo, políticas de la Vicerrectoría de Docencia, o que se manifieste en eventualmente las otras normativas que pueden salir desde el Consejo Universitario. Porque algunas personas, hasta donde yo entendí, porque también entrevisté a Miriam, la modalidad, o sea, ese reglamento permitiría que la persona lleve el curso, ya sea presencial o virtual, o sea, híbridamente. Pero hay personas que no defienden eso, ¿verdad? Hay personas que defienden otra cosa, que defienden como, bueno, después de cierto año en la carrera que puedan llevarlo virtual, o que defienden que la Universidad de Costa Rica es una universidad presencial, no una universidad a distancia. Entonces, ¿cuál es la visión que usted defiende? Yo creo que algo importante con respecto a esta cuestión de la virtualidad es la parte de la pedagogía, y a eso es a lo que me refería cuando hablaba sobre que nosotros antes lo que hicimos fue dar clases presenciales en Zoom. Eso no es pedagógicamente eficiente ni inteligente. Entonces, por ejemplo, sé que parte de lo que se está desarrollando en la política tiene que ver con que los docentes necesitan una certificación para poder dar clases virtuales. O sea, una certificación para poder estar dando clases de manera virtual o remota, necesita una certificación específica
que asegure que sí tienen las habilidades o las capacidades pedagógicas para poder dar clases de este tipo. A mí me parece que ese es el tipo de enfoque que tenemos que darle. Ahora, como usted le da esa importancia a la pedagogía, o sea, saber cómo educar a través de la virtualidad, no debería ser obligatorio también capacitarse con METICS en la Universidad de Costa Rica para los docentes, porque eso en estos momentos no es obligatorio. De hecho, si mal no recuerdo, y aquí sí digo si mal no recuerdo porque eso fue durante el primer año de pandemia que entrevistamos al entonces, al entonces coordinador de METICS, que ahora es el director del Consejo Universitario, Germán Vidauque. Bueno, sí, bueno, sí. Ajá. Y si mal no recuerdo, menos del 40% de los docentes, las personas docentes, estaban recibiendo capacitaciones en METICS. Entonces, si no es obligatorio, no puede suceder justamente que queda la discrecionalidad de la persona docente. No, yo eso no. Y entonces resulta que cursos que deberían poderse virtualizar, no se virtualizan. Sí, yo creo que es una cuestión que también por cuestión de facilidad y de tiempo y de eficiencia, sería más práctico trabajarlo en conjunto con la Vicerrectoría de Docencia, no tanto a través como normativo. Pero es que las unidades académicas tienen autonomía. Entonces, nada le garantiza a usted, dejándoselo a la Vicerrectoría de Docencia, nada le garantiza a usted que la Vicerrectoría tenga el brazo o la capacidad de motivación o persuasión para que las unidades se sumen a este esfuerzo de capacitar o virtualizar, ¿verdad? O sea, porque METICS es parte de la Vicerrectoría de Docencia y está justamente ahí para que el docente, la persona docente, se pueda capacitar en estas materias. Sin embargo, como le digo, cuando golpeó la pandemia, menos de la mitad del personal docente venía llevando capacitaciones en METICS. Sí, ahí en todo caso sería trabajarlo también a través del reglamento de matrícula, porque no creo que tenga que ir como por el lado de reglamento de régimen académico docente. Sería quizás ver qué tanto lo permite el reglamento de matrícula que venía desarrollando Miriam, pero y no sé, habría que empezar a hacer los estudios del caso. Pero entonces sí considera que debería ser obligatorio capacitarse con METICS, ¿o no? Sí, yo sí considero que sería importante que la universidad comience a desarrollar acciones para que todos los docentes se capaciten en METICS. Yo no sé si de golpe, porque no sé qué repercusiones puede tener, eso hay que analizarlo a profundidad, pero sí creo que deberían de comenzar a desarrollarse esas acciones. Bueno, pero lo que me dice no es que apoyaría que fuera obligatorio. Pues me dice que apoya que la universidad tome acciones para que más docentes se capaciten cada vez más con METICS, pero eso es distinto a apoyar que sea obligatorio. No, yo sí apoyaría que sea obligatorio, la verdad. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver entonces, Valeria, ¿cuánto logran avanzar en esa línea? Después, ok, esto es importante. Usted está sentada en el consejo universitario, pero va a notar, o me imagino que ya ha notado, que siempre hay una silla vacía o con suerte ni está la silla, que es la silla que por normativa tiene el Ministerio de Educación Pública. La ministra puede estar ahí sentada. Podría también enviar un representante, en principio. ¿Usted hasta dónde considera estratégico impulsar que el MEP envíe una persona representante para que les acompañe a ustedes en las sesiones del Consejo Universitario? Le comento que Natasha me dijo que sí, que ella impulsaría eso. La pregunta nace porque a mí me sorprende mucho, en 10 años que llevamos cubriendo al movimiento estudiantil, me sorprende que sucedan cosas como lo que pasó este año, que sale el presidente, sale la ministra y dicen, bueno,
este recorte y que las universidades nos den esto y que logren esto y que esto y esto y esto y no sé qué. Y yo decía, la universidad tiene sus defectos y todo el rollo, pero hay un montón de cosas que están pidiendo que ya están. Y yo digo, si el MEP estuviera sentado en el consejo universitario, sabría de estas cosas. O sea, no sucedería este problema de comunicación que termina contribuyendo a que suceda esto, de que llega un presidente y entonces por ignorancia, por desconocimiento, por falta de comunicación, y pues demanda cosas que tal vez ya existen. Y eso le termina afectando a la Universidad de Costa Rica. Como en El arte de la guerra, del libro, plantean que a veces es mejor tener a el enemigo en casa que tenerlo fuera. Entonces, bueno, yo no digo que el MEP sea el enemigo, por si me están escuchando, pero usted obviamente entiende que suele ser un antagonista al gobierno en cuanto a el FES y todo el asunto. Entonces, ¿usted cómo ve ese tema? Yo creo que nada de nada teme y como universidad, en realidad el Consejo Universitario no es un espacio que yo diga, a ver, a pesar de que sí es muy hermético, no es un espacio secreto, que usted diga, ay no, es que ahí vemos cosas que si se da cuenta la ministra, o sea, al contrario, es un espacio que más bien ahorita se transmite para que las personas puedan con mayor transparencia conocer cómo es que funciona esta parte como organizacional de la UCR, dónde se aprueban los presupuestos, cuánto se aprueba, los nombramientos, o sea, como todas estas cuestiones también los esfuerzos que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo para hacerle frente a las críticas que se le hacen a la Universidad de Costa Rica, que muchas son súper válidas y que se han venido trabajando. Yo creo que no sería una cuestión negativa, jamás. Yo no percibiría que la presencia, que sí vaya, es que la presencia de la ministra de Educación en las sesiones del Consejo Universitario pueda ser algo negativo. Por el contrario, yo creo que le permitiría conocer realmente cómo funciona la U, conocer realmente los esfuerzos que ya se han hecho pues para corregir las cosas que quizás en algún momento no se estaban haciendo bien, y también como tener una visión realista de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque también ellos pueden, no sé, querer que trabajemos con un presupuesto imposible y que ella vea de primera mano que eso no es posible, que por más que queramos, no hay manera. Entonces eso yo pienso que sería algo positivo que podría tener el contar con la presencia de la ministra de Educación en el Consejo Universitario, de fijo. Nos quedan como unos 10 minutos. Hablemos un poco de residencias. ¿Ustedes plantean residencias más seguras ante una serie de incidentes que se han reportado a los alrededores de residencias? También plantean mejores condiciones de infraestructura en las residencias en otras sedes. Sin embargo, por reglamento, la habitación es apenas uno de 5 objetivos que debe cumplir el programa de residencias. Los otros están relacionados con salud mental, creación de comunidad, hábitos de estudio, etc. No obstante, el año pasado hicimos un programa con la coordinación de residencias y nos indicó Valeria, póngase el cinturón, que nunca se ha evaluado el cumplimiento de esos objetivos. Y nos reconoció que no tenía una razón de por qué no se han evaluado. Sí se lo pongo. Sin evaluación, y usted lo sabe, no hay manera de garantizar calidad. O sea, ¿me entiende? Entonces, el Consejo pues tiene el poder también de normar que las evaluaciones de estos programas sean mandatorias. Ante esto, ¿qué compromiso hay desde la representación para, ya sea lograr algo así o para atender o comenzar a atender esta situación? Porque, por ejemplo, en esa entrevista nos sorprendimos cuando nos dijeron que inclusive 40% de quienes solicitan residencias estudiantiles se quedan fuera del programa de residencias. Quizás ahí sí sería importante valorar o comenzar a impulsar una cuestión de una evaluación más general del programa de residencias. Alan, a ver, si hizo la investigación, ¿sabe quién es Alan? ¿Sabe hasta de qué año de carrera soy? Alan, ¿no? ¿Quién es Alan? Alan es mi suplencia.
Alan, su suplencia. Ah, sí, creo que me estaba hablando de Alan de residencias o algo así. Alan es una persona de residencias. Pero no es el presidente, ¿verdad? Era el presidente de la SOCIA, sí. Ah, sí, hasta ahí no llegó mi investigación, entonces. Entonces, bueno, el punto está en que es una persona de residencias. Entonces, Ok. también es una cuestión que tenemos muy en mente. Ella conoce mucho las situaciones que se vienen desarrollando en residencias desde hace bastante tiempo, en varios temas. Me ha comentado a mí quizás de primera mano cuestiones relacionadas como a acoso, a situaciones de acoso muy fuertes que se desarrollan en residencias, una gestión administrativa que no responde y que no da la talla a las necesidades de las personas estudiantes. El año pasado se trabajó por parte de María José y yo creo que, bueno, me parece que, bueno, no sé si usted lo sabe, porque me parece que yo había escuchado que Majo comentó aquí en el programa, una reforma integral al reglamento de residencias, del programa de residencias. Ujú. Esa reforma ahorita está en Comisión de Asuntos Estudiantiles. Entonces, básicamente por ahí es desde donde tenemos en este momento planificado trabajar el asunto de residencias, sobre todo, y ahí pues por eso la menciono a ella, para no quizás como apropiarme yo del asunto, aunque yo lo estoy trabajando con ella, pues estamos partiendo mucho de la experiencia que ella posiciona, que conoce, que sabe básicamente como muchos problemas que se han desarrollado en Resi desde hace bastante tiempo, de los vicios que hay ahí con la parte de administración, pero concuerdo completamente que es necesaria una cuestión más, o sea, una evaluación general que nos permita conocer el estado real del servicio que se brinda actualmente a los estudiantes de Resi. Ok, ok. Em, Esta, para cerrar. Tengo varias, me quedaron por fuera, pero bueno, para cerrar, Valeria. El banco de preguntas. Ah, tengo todo un banco de preguntas, no tiene idea. Para cerrar, ustedes mencionan en su plan de gobierno, y cito, que el acceso a los servicios de salud institucionales no es igual para toda la comunidad estudiantil, por lo que impulsaremos la implementación de acciones orientadas a garantizar un acceso equitativo y amplio a estos servicios para la comunidad de sedes regionales, en específico, mediante la coordinación con la Oficina de Bienestar y Salud. Asimismo, en conjunto con las representaciones estudiantiles en el Consejo Universitario, desarrollaremos un análisis del estado de la atención post-pandemia. Bueno, ahí está un poco difuso exactamente en qué va a consistir la propuesta, porque hablan de acciones orientadas a garantizar un acceso equitativo y amplio a esos servicios. Entonces, tal vez que me ilustre un poco por dónde va ese asunto. Y por otro lado, mencionan de un análisis del estado de la atención post-pandemia en materia de salud mental. Yo quisiera aportar a ese análisis porque nosotros, como parte de un reportaje que hicimos sobre salud mental en la Universidad de Costa Rica, donde donde la Vicerrectoría de Bienestar y Salud y todas estas unidades que tienen que ver con este tema, como la Oficina de Vida Estudiantil y todas las unidades que están dentro, Bienestar y Salud, los CASES, etcétera, no quisieron venir al programa durante 4 meses hasta finalizar el año a hablar de este tema y al final no vinieron. Pero como parte de esa investigación, nosotros encontramos que la UCB todavía no tiene un protocolo institucional de prevención del suicidio, a pesar de que ya ha habido desafortunadamente incidentes de suicidio en residencias estudiantiles, por ejemplo. Solo Occidente tiene un protocolo en esta materia, FACIO no tiene, hay uno en revisión en el Ministerio de Salud, pero todas las demás sedes tampoco tienen ningún protocolo de prevención del suicidio, ni tampoco está en revisión en ningún lado. Y el protocolo de atención de urgencias psicológicas, y yo le invito a que lo pida Valeria, es una imagen, así como para Instagram, literalmente, porque es un cuadradito, con 3 pasos a seguir mientras llega la ambulancia. Literalmente eso es. Es más, se lo puedo pasar después por WhatsApp para que lo vean. Entonces yo quisiera preguntarle, porque como ustedes tienen esta propuesta tirada hacia analizar la situación y hacia ampliar hacia las sedes regionales, ¿qué plantean ustedes hacer desde el Consejo Universitario? Bueno, vamos a ver, primero voy a empezar sobre como lo que se me ocurre
y lo que en algún momento habíamos pensado hacer a través de esta propuesta, y luego quizás como el compromiso, así como fijo, que yo pienso que se puede asumir desde el Consejo Universitario. Perfecto. Súper bueno organizando el asunto. Genial. Ok, listo. Bueno, por parte de nosotros, cuando en algún momento se planteó la propuesta, se pensó en varias cuestiones. Se pensó en, a través del presupuesto de la Federación, ofrecer servicios de atención psicológica similar al que ofrece la VIVE, básicamente, como a través del el fondo solidario que ofrece la VIVE, para sedes y recintos, que permitiera a la gente de acceder a atención psicológica. Luego también una cuestión que desde hace bastante tiempo se viene discutiendo es sobre la posible creación de un nuevo CASE, que en todo caso, y la posición que tenemos nosotros como representaciones estudiantiles es que tiene que ser de sedes y recintos. Digamos, no hay espacio para, a pesar de que sí hay muchas necesidades en Rodrigo Facio, aquí ya hay cierto grado de atención que no se compara con las necesidades que existen ahorita por parte de las sedes y los recintos. Entonces también eso es como parte de lo que nosotros creemos que es importante posicionar. Yo creo que es importante, y también me lo llevo de la entrevista, asumir un compromiso como representaciones estudiantiles en el Consejo Universitario de exigir evaluaciones, porque de lo que no se puede evaluar o lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, ya es una cuestión que hemos visto, y también usted lo ha manifestado mucho a lo largo de la entrevista. La universidad quizás no está desarrollando el trabajo que debería de desarrollar en materia de evaluar los servicios que brinda, el trabajo que está desarrollando en diferentes materias, y yo creo que esa es una tarea que se puede asumir, exigir que se hagan ese tipo de evaluaciones para poder identificar el estado de los servicios que está ofreciendo la universidad en sus diferentes instancias. De acuerdo. Bueno, y si no pueden normarlo, porque evidentemente a ustedes no les puede dar tiempo de normar todo lo que quieran normar, pueden también exigir esas evaluaciones desde sus espacios de control político, ¿verdad? Y desafortunadamente la ausencia de respuesta con esas evaluaciones ya les va a indicar dónde hay problemas y dónde no hay problemas. Pero bueno, Valeria Bolaños, un gusto conocerle. Muchas gracias por su respuesta y su tiempo. Nos vamos entonces con esas palabras y esos compromisos suyos. Le estaremos dando seguimiento. Y pues muchas gracias y nos escuchamos a ustedes en el próximo programa. Chao. Gracias, chao. Chao. Doble Tracción.